la pisaba, se realizaba el vino. Entonces, una vez que se la recogía, se empezaba a preparar lo que es el vino, el primer jugo, o sea, lo que se llama el primer vino, que lo vamos a hablar mucho, hermano, y eso que se llama es el mosto. ¿Dónde se lo hacía? En el lagar. ¿Se acuerda que hemos hablado, no ve? Estoy volviendo a reiterar, pero vamos a hablar otros puntos más acá, ¿ya? Entonces, ahí salía el mosto, el jugo de la vid, para ser procesado como lo que estamos viendo. Ahora, otra de las cosas que dijimos, no podemos olvidar nunca que para pisar antes debía ser tratado con el agua. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo puedo tener gozo si no tengo palabra? Después los pies son tratados con la palabra. La palabra es cuando viene a mi vida, me hace dar gozo del sentido de lo que pasa. O sea, yo tengo gozo en el Señor porque tengo lavados mis pies con el agua de la palabra del Señor. Entonces, una vez que mis pies han sido lavados con la palabra del Señor, hay gozo en mi vida. Entonces, primero es el tratamiento del agua de lo que el Señor hizo. Ahora, ¿cómo se hacían estas fiestas? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda cómo se hacían estas fiestas? Aunque hemos dejado 2 jueves, ¿cómo se hacían? ¿Alguien se acuerda? ¿Perdón? Cantos, júbilo, gozo, griterío, ¿no ve? Vamos a leer Isaías. Y esta es lección pasada, estamos viendo. La alegría y el regocijo han sido quitados del campo fértil. No se cantará en las viñas. Entonces, cuando se recogían las uvas, ¿qué había? Cántico. ¿Qué más había? Griterío. Ahora, ¿qué griterío? Sí, pero ¿qué sería? O sea, ¿qué griterío? ¿Se acuerdan lo que hemos dicho? ¿Qué tipo de griterío? ¿Cuál sería el griterío que existiría ahí? Porque había un griterío. ¿Qué más dice? Ya, en los lagares, el pisador no pisará el vino, he hecho cesar el grito de júbilo. Ahí está el grito de júbilo recién. Pero este griterío que era, o sea, era una fiesta, hermanos, donde la gente gritaba, se alborozaba, cantaba y entonaban cánticos y decían a su nombre gloria. Bueno, el júbilo es muchas cosas, ¿no?, que decir proclamando la gloria del Señor. Eso era el vino. Ahora, Lamentaciones 1:15. El Señor trató con desdén a mis hombres valientes. A su orden llegó un gran ejército para aplastar a mis jóvenes guerreros. El Señor pisoteó su amada ciudad como si pisotea las uvas en un lagar. Ahora, 2 cosas significa el pisar. 2 cosas. Lo primero, alegría, gozo, gritos de júbilo, y el otro es juicio de Dios. Dice la Biblia que en el futuro tiempo Dios va a pisar a los enemigos y la sangre va a correr y sus vestiduras van a estar manchadas. Esa no es la que estoy viendo ahora. La que estoy tratando de ver es gozo, alegría. La gente gritaba, la gente estaba alborozada. Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. O sea, 2 formas. La primera, de gozo, de alegría, de agradecimiento a Dios, de que sale el primer vino, ¿ya? Un gozo, pero ¿cómo le digo? Una exultación, o sea, un gozo de saltos en el Señor total. Ahora, pero si no había esa, la segunda, que era juicio de Dios. Y ese juicio de Dios, Dios venía y pisaba. Y ese juicio va a venir en el tiempo del Apocalipsis o en los tiempos futuros, hermano, cuando el Señor va a poner un alto a la maldad del enemigo, un alto a la maldad del hombre, y va a pisar. Pero esa no estamos hablando, o sea, son 2 tipos que yo estoy diciendo hoy. Ahora, cuando hablo de esto, por eso no es la misma lección de la anterior, por si acaso, porque uno lo estudia y cambia. Miren lo que dice Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Leamos Santiago 1:2, la Biblia al día. Por favor, todos. 2, 3. Hermanos míos, consideraos muy dichosos cuando tengáis que enfrentar diversas pruebas, pues ya sabéis que la prueba de vuestra fe produce constancia. Ahora, si se ha dado cuenta usted, y estamos con esta, ¿no? Ya. Hay 2 tipos de pruebas, no es una sola prueba. ¿No ves? Si usted ve,
Una prueba les he saltado con verde y la otra prueba con amarillo. No son las mismas. Ahora, para entender esto, necesito primero lavarme con la palabra. O sea, los pies tratados con la palabra siempre van a tener gozo. Siempre van a tener gozo, o tienen que tener gozo porque caminan por el vino. Ahora, para entender, hagamos esto. Esa primera prueba que usted ve, y lo hemos hablado en discipulado básico, si alguno se recuerda, es la palabra peirasmos o perazzo. Ya, esa es la palabra. Y la otra palabra prueba, ya, es distinto, es dokimon o dokimion, ya, que son distintas. O sea, no es la misma prueba, pero veremos la primera prueba. ¿Ya? La primera palabra prueba significa poner a prueba, provocar, adversidad, tentación, ¿ya? Es una manera de conducirte a ¿qué? A actuar mal. Es la palabra perazzo. Si yo tomo eso, ¿qué está diciendo? Hermanos míos, tengan sumo gozo cuando ¿qué? ¿Cuando qué sería? ¿Ya? Cuando haya pruebas, pero hay otras palabras más, cuando los provoquen. ¿A quién los va a provocar el enemigo? Cuando haya adversidad. Cuando hay un propósito concreto de hacerte caer en el mal. Esa es la palabra peirasmos o perazzo. Entonces, esta prueba Dios lo permite. Pero generalmente no viene de Dios, porque Dios no prueba a nadie, no tienta de esta manera a nadie. ¿Ya? Dios te tienta para que salgas mejor, no para que llegues a lo malo. Entonces esta palabra perazzo, ¿de quién sería? ¿De quién? Tal vez las propias consecuencias de lo que hacemos. Ya está bien, pero es una prueba. Lo que tú pasarías sería un resultado de las consecuencias de que tú haces, pero esta es una prueba. Sí, del enemigo. Es el enemigo que te prueba. Ahora dice la Biblia, hermanos míos, tengan sumo gozo cuando se hallen ¿en qué? En diversas formas de provocación que el enemigo tenga contra ti. Ahora, ¿cuáles eran las diversas? Te va a provocar. Ahora, ¿para qué te va a provocar? Para que actúes mal. Exacto. Ahora esa es una prueba. Ahora yo pregunto, ¿Dios lo permite? Sí. Ahora, ¿para qué Dios permite? Para que salgas mejor. Si este perazzo no existiría, no podrías saber cómo estás tú en tu vida. Y esas son diversas pruebas. Es un propósito concreto de hacerte caer el perazzo. ¿Ya? Dios lo usa, sí, Dios lo usa. Pero no es su intención hacerte caer, pues, o será la intención. Si te pone una prueba, por ejemplo, a Mishu, ¿será para que caiga? No, esa no es la intención de Dios. La intención de Dios es que si le da una prueba a Misael, es para que él salga mejor de eso. Pero entonces tiene que haber un agente que lo pruebe. Y Dios permite. Y su mejor agente y su instrumento, ¿quién es? Satanás. Entonces lo prueba en diversidad de pruebas. Lo provoca. ¿Ya? No solamente la palabra es provocar, sino le da adversidad en la vida, de tal manera que él reaccione mal. Ahora yo pregunto, ¿cuántas veces nosotros en esta prueba hemos reaccionado mal? ¿Cuántas veces nos han sacado la lengua, como alguien dice, verdad? Si no, ya no podía, pastor, me ha provocado y me ha salido. Es una prueba del enemigo. Ahora la Biblia dice, tengan sumo gozo. Ahora, estoy yendo lento. ¿Cómo puedo tener sumo gozo? Cuando te provocan. ¿Será fácil tener sumo gozo cuando te provocan? Y hay gente que te provoca, pues. Aún en la misma iglesia te pueden provocar a reaccionar. ¿Cómo se puede tener sumo gozo? Cuando tus pies son tratados en el vino. Ya, seguiremos viendo. O sea, esa es la primera situación que estamos hablando.
Esta palabra pedazos que le estoy hablando son las circunstancias externas, las que pasan, ¿ya? Conflictos, sufrimientos, tribulaciones que enfrentamos todos los creyentes. Pero su objetivo, en este sentido, ¿qué es? Hacerte caer. ¿Qué reacciones? Mal. ¿Se acuerdan en la cruz cuando estaba Jesús? Dice que el Salmo 22 les rodearon toros, búfalos, perros. En lo exterior, o sea, en lo físico no se vio. En lo espiritual el profeta David nos habla. ¿Qué querían en Jesús? Porque dice que los perros los rodeaban para destrozarlo, para destrozar sus carnes. Dice que querían destrozarlo. O sea, ¿qué querían hacer en Jesús? Provocarlo. ¿Para qué? Para reaccionar a la cruz y ya basta. Y deshacerlos. Este tipo de situaciones nos sucede a diario. Aquí es donde necesito mis pies en el vino. O sea, en la figura que yo puse, ¿no? Es una joven que está alegre cuando Satanás está por detrás, tratando de destrozar su vida. Pero la otra palabra dice, ¿no? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba, ahí ya no es la misma palabra perazo, es la palabra dokimión. Ahora no sé si quieren verlo, no sé si tienes el Edgeworth, si quieren verlo de verdad, por ahí no me creen. ¿Quieren verlo? ¿Sí? Ya bueno, lo veremos entonces. Si me he equivocado, estoy fregado. No me equivoqué, no. Y en cambio esta palabra es dokimión. Significa confiabilidad, digno de confianza. Esta palabra dokimión viene de que cuando ha sido probado al fuego, ha salido aprobado. Entonces, esto es de Dios. Dios permite que venga el perazo en tu vida, sí, para que salgas, ¿qué? Dóquimos. ¿Y dóquimos qué quiere decir? Confiable. Entonces dice, Dios dice, no, yo confío. ¿No? Como lo dijo en Job, ¿no? A ver, pero toca ver a su esposa, tocar, ¿no? Dice, no, yo confío. Yo confío. No sé si en la iglesia, bueno, sucede, sin ánimo de ir mucho más allá, pero una pregunta por decir, estando así entre nosotros, o en el liderazgo de ustedes. ¿Hay alguna vez que tú confías en alguien en la iglesia? Y te hablan mal de él y te dicen, no, yo confío, no, yo confío. Y alguien viene y me dice, el Anselmo, así, no, yo confío en el Anselmo, no. Yo confío. O sea, puede ser que tenga prueba, yo confío, yo sé que sometido a prueba, él va a salir. Él va a salir. Entonces el dokimón es el purificarte, es salir airoso. Y eso solamente se lo hace con el vino. O sea, este vino, hermanos, tiene que cambiar nuestras vidas cuando hablamos de estas lecciones. ¿Por qué estamos intentando de que llegue, inclusive por esto que estamos haciendo en el Face? Para que de verdad no nos perdamos ni una lección de esto, del vino nuevo. Porque vamos a hablar mucho del vino nuevo. Porque lo primero que sale es vino nuevo. Y eso cambia mi vida. Eso me permite sonreír en la prueba. Me permite no actuar mal. Me permite no reaccionar de manera inadecuada. Sino ser confiable en el Señor. Y Dios diga, no, yo confío. Y yo hago una pregunta hoy día. ¿Usted es confiable? ¿Es confiable? No, o sea, se compromete, pero no viene. Sí, ya lo conocemos. Ya sé. Pastor ha dicho que va. No, ya conozco. No sé si alguna vez a mí me dicen, no, pastor, no, ya lo conozco. ¿Has dejado de ser? Confiable. Pero el Dokimos no. Es confiable. Se va a arrastrar por el suelo, pero se va a levantar siempre. Entonces, por eso dice la Biblia, ¿no? Tienes que estar con sumo gozo. Ahora ese sumo gozo no se puede hacer pues sin esto que es el vino, ¿ya? Entonces, cuando uno enfrenta de manera apropiada estas pruebas, cuando uno sabe salir de esta situación de manera correcta, ¿qué produce en nosotros? Constancia. A ver, vayamos otra vez. Mire, hermanos míos, tened por sumo gozo, o sea, ni siquiera gozo. Sumo quiere decir el sum, pues. O sea, que sea un gozo total en tu vida. ¿Cuándo qué? Cuando te provoquen.
Cuando te provoquen sufrimientos, estate en sumo gozo. Y va a ser diversas las provocaciones que va a haber. En tu trabajo, con tus jefes, te van a provocar. Pero tienes que saber salir dóquimos, ¿ya? Confiable, purificado de esa prueba. Y tienes que estar con gozo. Ahora, ¿cuál es la manera correcta de hacerlo? Con el vino. O sea, el vino me va a cambiar mi vida, ¿ya? Entonces, ¿eso qué va a producir en mi vida? Firmeza. La Biblia dice, ¿no? Sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. La palabra paciencia, lo hemos hablado muchas veces, es la palabra hipomoné o jupomoné, como muchos dicen. Es la resistencia, aguante, alegre o esperanza. Es aguantar alegre. De verdad que yo digo, falta esto. Cuando alguien te provoca y con una sonrisa le aguantes. Cuando alguien te esté dando duro ahí, pero esa sonrisa no es forzada, esa sonrisa no es fingida, es del gozo interior, del vino nuevo que vamos a hablar, ¿ya? Porque lo primero que va a salir no tengo acá, ¿no? Lo primero que va a salir del lagar es el vino nuevo. Y en todo el Nuevo Testamento vamos a hablar del vino nuevo, ¿ya? Entonces es un aguante alegre. Puede salir una lágrima, pero en tu interior hay una confianza total en el Señor. Esta palabra hipomoné o jupomoné no es solamente aguantar, o sea, no solamente es pararte y estar ahí, sino la habilidad de transformar las cosas en otra situación, en grandeza y en gloria. A ver, tienes una prueba y están golpeando la vida de Misael terriblemente y él tiene que aguantar. Pero ese aguante viene de algo interior que él tiene. Es un tratamiento del vino en su vida. Primero fue tratado con la palabra, pero la palabra le trajo gozo. Y la palabra en él le dice, todo ayuda a bien, alégrate. Y uno se alegra y dice, yo sé que esto va a salir bien. Y cuando él sigue avanzando, se mantiene constante, ese hipomoné, dice el jupomoné, tanto aguanta en el Señor que transforma lo que le está pasando en algo bueno para su vida. Ese es el jupomoné. O sea, no solamente es aguantar por aguantar, no solamente es resistir por resistir, sino resiste hasta cambiar la situación. A ver, en un ministerio necesitamos resistir para cambiar en gloria. En un matrimonio necesitamos resistir para cambiar la familia, pues. En tu trabajo, Joaquín, necesitas resistir, ¿para qué? Para cambiar ese escenario. Porque llegamos a un trabajo, bueno, no todos, ¿no? Llegamos a un trabajo cristiano. Pero si no son cristianos, ¿qué te hacen? ¿Qué te dicen? Pero tú resistes y das una sonrisa a la adversidad. Pero esa sonrisa no es fingida, no es forzada, es de un tratamiento del vino en tus pies. Y esa situación que tú haces de resistir, cambia. Es por eso que Dios nos dice, aguanta. Que es más fácil escapar, ¿verdad? Es más fácil huir, pero aguanta. En tu familia aguanta. Aguántale a tu esposa, aguanta, no de aguantar. De tal manera que lo cambies por tu gozo en el Señor. ¿Se me está entendiendo? Es la palabra jupomoné o hipomoné. Pero es con convicción, o sea, con firmeza. Yo le estoy hablando del vino, porque tenemos que hablar mucho esto del vino. A ver, ¿qué dice esta cita bíblica? Yo me alegré con los que me decían a la casa de Yahvé iremos. ¿Con quién se alegraba? Sí, no, así en palabras sencillas. Yo pregunto hoy día, ¿nos estamos alegrando por ir a la casa de Dios? Ese es vino. El día que dejes de alegrarte para ir a la casa de Dios, ya no hay vino en tus pies. No sé, te mueres por ir, o sea, quieres ir. No sé, ¿no? Todavía acá no pasa, Dios no permita que pase. Tenemos ministerio de alabanza, aunque no haya gente, el ministerio siempre va a estar ahí. Pero esas ganas de venir a la iglesia, esa alegría, no sé cómo comparar. Hablar y tal vez le puedo decir, cuando te decían vamos al partido de Bolívar, ¿cómo ibas?
Corriendo, dice Noé. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque sí, ¿por qué? Porque es hinchado, de todo. Hay algo aquí adentro que te hace correr. Ahora eso nada tiene que ver con Dios. ¿Por qué no es esa misma alegría para ir a la casa de Dios? Entonces David dice, no, yo me alegré. No con los que te decían, vamos al partido, vamos al cine. ¿Con quién se alegraba? Con los que le decían, vamos a la casa del Señor. ¿Se ha dado cuenta que se ha perdido harto esto? Nos alegramos para todo, pero menos para la casa. Pero gracias a Dios que todavía hay ese sentimiento de decir, vamos a la casa del Señor. No diciendo a la iglesia, vamos hermano. Como los terrenos de Urubó, que vamos, ya están ahí, vamos. ¿Por qué? Porque algo pasa ahí, algo sucede ahí. Hay un gozo que tú tienes en tu vida. Para mí todavía hay necesidad de venir a la casa del Señor. Pero no solamente debía ser necesidad, sino yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Y ellos iban pues una vez al año a veces a Jerusalén. Y lo esperaban y vamos a la... Era una fiesta increíble. Entonces, el solo venir los martes o los domingos tiene que ser una alegría a nosotros. ¿Y eso viene de qué? Del mosto, del vino. Es un gozo sublime, una delicia de ir a congregarme. Pero cuando se pierde esto, ya es pues terrible. Por eso dice la Biblia, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Esos que tienen por costumbre han perdido ese gozo, ese deleite. Y comunicar a otros ese gozo es mejor todavía. Pero otros que te dicen, ¿pero a qué vas a ir? Pierdes tu tiempo en la iglesia. No, es que es un gozo de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y eso no es fingido, eso no es algo que yo lo he mentalizado en mí. No, hay algo que me hace correr a la casa del Señor. Algo que me hace ir a la casa del Señor. Y me alegro con los que están aquí. Somos 7, somos 8, pero yo me alegré con los 8, pues. Que me dijeron, a la casa del Señor iremos. Ahora, cuando Santiago nos hablaba, no es porque yo me gozo, porque el dolor es agradable, sería un masoquista, ¿verdad? Sino, estos judíos se alegraban por algo. ¿Alguien se acuerda por qué se alegraban estos judíos? ¿Por qué pisaban el lagar? ¿Alguien se acuerda? Ya, más o menos, más o menos. Está bien, pero ¿alguien se acuerda? A ver, Jonah, Juanqui. Ya, está bien, un poquito más. Ya. Sí, ¿no ve? Ellos sabían las profecías. ¿Cuáles eran las profecías? Que Jesús iba a venir y iba a poner un alto a la injusticia. Iba a pisar al enemigo. De tal manera que iba a salir pues el jugo como pisa el Señor. Ya no más sufrimiento, ya no más enfermedad, ya no más esto, ya no más el COVID, ya no más dolor, ya no más injusticia. Entonces cuando pisaban la uva decía, Jesús va a pisar así, ¿se acuerdan? Jesús va a pisar así a los enemigos. Y esa sola idea que ellos tenían les hacía pisar con gozo la uva. Por eso había cánticos que ellos decían, esto va a parar, un día va a pasar, un día ya no vamos a sufrir, un día ya no vamos a estar más en injusticia, un día Jesús va a venir y va a terminar todo y nuestros enemigos van a estar en sus pies. Y cantaban con ese gozo. Ahora, si aplicamos eso nosotros en la iglesia, ¿cómo tendríamos que venir a cantar nosotros? Es lo mismo que estoy diciendo, Señor, un día va a acabar todo esto. Un día, Señor, ya no voy a sufrir. O sea, ya no, aunque yo veo, el domingo vamos a hablar un poquito de la vacuna. Si nos vacunamos, no nos vacunamos, consecuencias. Vamos a hablar un poco de eso el domingo en los 2 turnos. Ya para el título lo he titulado Activando la Fe. ¿Cómo vamos a activar nuestra fe estos tiempos? Pero hoy yo activo mi fe. O sea, yo le digo, gracias Dios, te agradezco. Entonces cuando vengo a la iglesia, yo estoy pisando igual al enemigo, estoy manchando mis vestidos con el jugo de la vid y diciendo la victoria es total en el Señor.
Todavía un breve más, como Apocalipsis dice, no, ven Señor Jesús, ven, tu iglesia, tu pueblo y tu iglesia dice, ven Señor Jesús, un día va a acabar todo. Yo le pregunto, ¿no hay injusticia? ¿No se está sufriendo por esta situación de la enfermedad? ¿No estamos sufriendo por los seres queridos? ¿No estamos pasando cosas económicamente? Pero un día va a acabar. ¿Dónde yo vengo a pisar el lagar? ¿Dónde vengo a desquitarme? No sé si es lo correcto decir, a cantarle al Señor en este lugar. Y estoy yéndome al futuro diciendo, un día Dios va a parar todas estas situaciones. Pero no solamente en ambos sentidos, en ambos sentidos, sino en el presente, hoy y después, un gozo anticipado de lo que Dios va a hacer. Mire lo que dice Isaías 63:2. Pues ¿por qué estás rojo tu vestido? Y está tu ropa como la de aquellos que pisan la vendimia en el lagar. El lagar lo he pisado yo solo, sin que nadie de entre las gentes haya estado conmigo. Pisé a los enemigos con mi furor y los golpeé con mi ira, y su sangre salpicó mi vestido y manché toda mi ropa. Jesús dice, yo solo voy a pisar, no necesito que me acompañe nadie. Yo solo voy a destrozar. Él solo destrozó en la cruz al enemigo. Y ahora está diciendo, cuando yo venga voy a hacer esto. Ahora en el presente, tú armate de la alabanza. Cántale al Señor. En medio de la enfermedad en tu casa, dale pues gozo. Cántale, adórale al Señor con todo tu corazón. Esto va a ser una victoria en nuestras vidas. Pero como le digo, ese gozo no es de una actitud que yo la fuerzo. Es algo interior en mi vida que hay, algo que corre. ¿Esto quién dice? Edom. ¿Ya? Edom dice, no va a pasar Israel. Edom decía, voy a aniquilarlo Israel. Deseo que nada les vaya bien a Israel, a Jerusalén. No quería que nada les vaya bien a los judíos. Y es ahí cuando Dios habla, dice, ¿por qué? ¿Por qué estás rojo tu vestido y está tu ropa como de aquellos que pisan la vendimia en el lagar? ¿Tú piensas que vas a destrozar a mi pueblo? No, yo solo voy a pisar y te voy a destrozar, dice Dios. Y voy a poner las cosas en su lugar. Lo injusto lo voy a volver justo. Las cosas que pasaban en su lugar los voy a poner. Entonces Dios está diciendo, ese tiempo llega. El vino, hermanos, representa entender la victoria de Cristo, de lo que hemos pisado al enemigo. Es entender su gloria de tal manera que yo me agarro de Él. Y en la congregación, cuando hay alabanza, cuando haya gozo, estoy anticipándome a ese triunfo que Jesús hizo en la cruz y el triunfo total que va a haber. Y en el presente yo salgo victorioso. Entonces, por eso uno canta, por eso alaba al Señor. Las ropas de quienes pisaban las uvas de los lagares se impregnaban del color, del olor de la uva, y se asocia ¿qué? A la batalla final contra la bestia, pero es victoria. Entonces los días que venimos a la congregación, los días que estás en tu casa, los problemas que tengas en tu trabajo, donde quiera, ahí pisa, ahí teñite de rojo tus vestidos. A medida que vayamos estudiando esto, vamos a entender que esta es presencia del Espíritu Santo, el vino, ya vamos a entender que es presencia. Entonces el gozo que tenemos, ¿de dónde viene? De la palabra de Dios, y seguro de que Dios cumplirá su justicia. Es por eso cuando la alabanza cantamos acá, yo lo examino, pues me deleito en su letra y esa alabanza me llena de gozo. Yo profetizo sobre mí, libre soy. O sea, yo digo, Señor, en tu nombre estoy pisando. Mi enemigo se levanta allá donde estoy, me quiere hacer daño, pero Señor, yo piso en el nombre de Jesús y mis ropas se van a teñir porque tu Espíritu Santo está conmigo. A ver, pero sé que esta es una introducción a lo que vamos a seguir yendo. Apocalipsis 19:13, ¿qué dice? Y vestía una ropa teñida o salpicada en sangre, y él se llama el Verbo de Dios. Entonces era Jesús en la victoria final. Ahora, aquí voy a trabajar con ustedes, ¿ya? Vamos a trabajar un poquito. El vino, los pies tratados con vino son gozo. Los pies tratados con vino es el triunfo que yo tengo en Jesús. Mi gozo no viene de mi perspectiva, o sea, no viene de las cosas que yo he hecho, sino de la que Jesús hizo en la cruz por mí. Y cuando yo vengo a alabarle al Señor a la casa de Dios, ese gozo me impregna. Y es por eso que te pregunta, ¿por qué estás gozoso sabiendo que tienes problemas? ¿Qué te hace aguantar? ¿Qué te hace hacer el jupomoné? De tal manera que cambias las cosas. ¿Qué hay en tu vida?
Hay algo que ha cambiado mi vida. He sido tratado por la palabra de Dios, por las aguas, pero ahora estoy siendo tratado por el vino. Pero resulta que el enemigo siempre es, como le digo, imitador, y él hace otro vino. ¿Ya? A ver, veamos ese vino del enemigo. ¿Qué dice? Ahora, veamos si tus pies están en ese vino. ¿Qué dice? Pero Ana hablaba en su corazón y solamente movía sus labios. Y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. A ver, la cultura del vino, aquí vemos que sí podían embriagarse de alguna manera. No era correcto en varias situaciones, sí. Pero esta mujer acá, la historia cuenta, ¿no?, que no tenía hijos. Y como no tenía hijos, había alguien que la provocaba, le hacía peirasmos. ¿Quién es? Penina. La provocaba. ¿Qué le decía? No tienes hijos, etcétera, pecadora. La provocaba y quería que actúe mal, ¿se acuerdan, no? Y ella tenía que salir dóquimos. Ahora, cuando ella es provocada, ¿dónde va a refugiarse? En el Señor. Seguiremos yendo, miren. Pero Ana hablaba en su corazón, o sea, era tanto su dolor que ella no podía hablar. No podía expresar verbalmente lo que ella sentía. Y solamente movía sus labios. Y su voz no se oía. Pero ¿cómo movería? O sea, ¿cómo serían sus lágrimas? Que cuando Elí se le acerca, le dice, ¿no? La tuvo por... ¿Qué estoy diciendo? ¿La tuvo por qué? En lenguaje sencillo, por borracha. ¿Y qué le dice Elí? ¿No? ¿Cómo es venirte borracha? Andaste a pasar tu borrachera y vienes. ¿Qué vino era este entonces? A ver, para entender, Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué vino es el que el enemigo le dio? Porque nosotros tomamos un vino en la Santa Cena del Señor, no este vino. Este vino es del enemigo. ¿Qué le provocó en Ana? Amargura. ¿Por qué? Porque no tenía hijos. Pero yo pregunto, ¿ella era parte del pueblo de Dios? Sí. La pregunta hoy es, ¿qué te provoca amargura a pesar de estar en la iglesia? ¿Qué te provoca amargura? ¿Será una situación que ha pasado en la iglesia? ¿Puede provocarnos amargura? ¿Sí o no? A ver, por favor, hermanos. ¿Qué te puede provocar amargura, Joaquín, en tu trabajo? ¿Que te traten mal? ¿Qué te puede provocar amargura? Ya, que le sale mal el trabajo, ya, pero la amargura sería de ti mismo, contra ti mismo, ¿no ve? Pero externamente, ¿qué te puede provocar amargura? En la iglesia, ¿qué nos puede provocar amargura? Nada, ustedes nada amargos son aquí. Está bien, llenos de vino, está muy bien. En ese malentendido hablarían mal de ti. ¿Provoca amargura? Sí. ¿O has reído? Sí. A ver, seamos sinceros. Cuando me dice, pastor, han hablado de usted, te pasa pues algo, ¿no ves? Así, con aceite broster, caliente basura. Pero si te quedas con esa amargura, tus pies lo estás contaminando con otro vino. Eso no provoca gozo. No te provoca gozo. Te provoca dolor, te provoca amargura. Por eso dice Hebreos, no permitas que brote. Es por eso que la Santa Cena es cada primer día de la semana, no cada una vez al mes, debería ser, porque la amargura puede surgir cualquier rato por una conducta inapropiada de alguien. Y esa conducta inapropiada inclusive puede ser del que tú amas, del que tú quieres y del que tú confías. Y te ha dañado. Vienes al Señor, pero con ese vino.
y te quejas a Dios. Miren, hay una mujer que se queja así, hay una mujer que se va a quejar así, ¿ya? En el lagar, hermano, se tenía bien harto cuidado de no destrozar las pepas, las semillas del vino, porque amargaban el vino. Entonces, en la iglesia y en mi vida voy a ser tratado, sí o sí, hermanos. En mi casa, ¿quién me puede provocar? Están transmitiendo en vivo, mejor no diremos. ¿Quién te puede provocar? ¿Quién te puede provocar en tu casa? ¿Quién te provocaría a ti, Anselmo? La Belén. Me provoca, puede decir. Si tú mezclas ese vino con el vino del Señor, o sea, te amargas ahí. Por eso Dios está diciendo, ten cuidado. Por eso ven a la Santa Cena y deja toda esa amargura. Este vino es del enemigo, es un vino inadecuado, ¿ya? En la vida diaria, hermanos, existen motivos para amargarnos, ¿ya? Falta de apoyo, incomprensión, carencia de apoyo económico para hacer la obra, pero no podemos permitir que ninguna raíz de amargura se arraigue en el corazón. ¿Qué pasa si yo no apoyara un ministerio y lo hundo y lo hundo? ¿Provocaría amargura? Sí, sí, sí. Sí o sí, o sea, va a provocar, pues. O voy y, no sé, le digo a alguien, no, Jonathan, no me gusta cómo tocas el teclado. Me parece que estás tocando muy feo. Si él no tiene el vino, ¿qué le va a provocar? Pero ¿dónde afecta? Sus pies. ¿Me está entendiendo? Sus pies va a afectar. Y su manera de caminar va a cambiar en la congregación, en su vida. Por eso había que dejar. Ahora hay situaciones que nos van a provocar amargura, sí. En el trabajo, en la iglesia, donde sea, van a provocar amargura en nuestras vidas. En Lamentaciones, ¿qué dice? Me llenó de amargura, me embriagó de ajejos. Permítame, por favor, hacer un pequeño paréntesis. Tenía que dar un examen de ascenso, tengo que dar un examen de ascenso, ¿ya? Y se ha postergado por esto del COVID y toda esta situación. Pero yo fui al presbiterio y voy y me encuentro con un pastor X y le digo, pastor, vengo para postular para mi examen. No vas a probar nada, tú no vas a salir, no. Así me cerró todas las puertas. Por esto. Bueno, no había razones, ¿no? Y yo creo que a veces uno reacciona, bueno, pastor, dígame, ¿sí o no? ¿Puedo o no puedo? No. Pues me fui. Y no postulé más. Y resulta que voy hasta las autoridades superiores, tuve que ir y salió pues mi caso. ¿Y por qué no has postulado? ¿Qué ha pasado? Pero me han dicho que no, le digo, no, estaba amargado. Ya me han dicho que no, ya me han dicho que no postule, que es. No, tú puedes presentar todo ahorita mismo. Y pues me habilitaron para el examen y estoy esperando ese examen. Y me faltó un documento. Entonces volví al presbiterio y me encuentro con el mismo pastor. Y me dice, ¿qué estás haciendo aquí, Freddy? Me dice, ¿no? Estoy esperando un documento para mi ascenso. Pero te he dicho que no vas a aprobar, ya, ¿no? Que es difícil, que no vas a poder. Pero las autoridades superiores me han dicho que no, que estoy habilitado totalmente. Ya, si quieres entonces hazlo, pero te digo, no vas a poder. No sé por qué, es mi amigo, es mi gran amigo. No sé por qué me ha dicho eso. No entiendo. Sí, ¿verdad? Para ver cómo actúo, ¿no? Y cuando me dijo eso ya la segunda vez, yo me reí. Sí, pastor, le dije, estoy en las manos de Dios. Entonces, ese vino puede provocarte amargura. Y ahora resulta que él es alguien que va a estar dentro de mi tribunal, inclusive. O sea, no sé cómo se tomará las cosas. Pero la Biblia está diciendo, me llenó de amarguras, me embriagó de... Te puedes emborrachar. Y esto está en los pies. Por eso mis pies tienen que estar llenos del gozo del Señor. Y ese gozo del Señor, mire, de a poco le estoy yendo. Viene por el Espíritu Santo. No hay otra forma. Si no tienes el Espíritu Santo, te vas a empezar a amargar en tu vida. A ver, vayamos de una persona, si tengo la cita, Ruth 1:20. Y ella les respondió, no me llamen Noemí, sino llámenme amargada.
Noemí, ¿qué significa? No, Noemí. Noemí. Placentera. ¿Y Edén qué significa? Placer. Era una hija del Edén. ¿Ya? Estoy haciendo un poco figura. Era una hija de Dios. ¿Pero qué tomó? Una mala decisión. Estoy englobando lo que hemos hecho. Tomó una mala decisión. ¿Y esa mala decisión le trajo consecuencias? Sí. ¿Se amargó? ¿A quién le culpó? Leamos. Vamos a ver. Y ella les respondía: no me llaméis placentera, hija del Edén, sino llámeme amargada, porque en grande amargura me ha puesto el todo. No, ella se ha puesto en amargura, porque ella no le dijo a su esposo: no vayamos, quedemos, no, murió sus hijos, murió su esposa, murieron casi su familia. Ella se amargó. Pero ¿quién dijo? Dios me ha puesto en amargura. Entonces, no, Dios no te puede poner en amargura. Dios te ha puesto fuente de gozo, fuente de alegría, fuente de estar firme en el Señor y salir. Pero ella sola se amargó. Entonces, muchas de nuestras decisiones amargan nuestras vidas. Pero no le culpes a Dios. Eres tú quien se ha amargado por una mala decisión. Entonces culpamos a Dios. Este es un vino peligroso, hermanos. ¿Dónde saco ese vino? En la Santa Cena. Yo le digo a la no quiero ese tu vino de amargura. Yo quiero el vino del Señor, que es ¿qué cosa? Reconciliación y perdón. ¿No ve? Pero se han dado cuenta cómo es, y te baña con eso tus pies. Te lleva a otro lagar. Pero en vez de que tus pies salgan victoriosos y disfrutes tu victoria en el Señor, te llenas de amargura. A ver, vayamos a este. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no la tomó. Vayamos a la traducción de los testigos de Jehová, que me gusta en este sentido. No estoy queriendo un poquito hablar, pero su traducción ha sido buena. He tratado de buscarlas en otras. Mire lo que dice. Aquí trataron de darle vino drogado con mirra, pero él rehusó. Este es otro vino. Este es un vino que te droga. A ver, ¿qué tipo de vino sería ese? A ver, ¿qué tipo de vino sería? A ver, haremos el contexto. Ya, a ver, había unas mujeres que en su misericordia y en su amor no querían que los crucificados sufrieran. Si no, les daban un vino drogado para que en la cruz no sintieran nada. ¿Jesús lo supo? Sí. ¿Y qué hizo Jesús? Los rechazó, porque él tenía que sufrir por nosotros. ¿Qué vino es este que te ofrece el enemigo? A ver. Ya, a ver, ¿cómo? A ver. Sí, qué terrible. Muy bien. A ver, ¿alguien más que porte? Viven el matrimonio, pero ya no sienten nada. Ya no. Están drogados. A escuchar, no pasa nada, me da igual. Ya no se sufre. En cambio, nosotros debíamos sufrir cuando tu esposa no te habla, cuando el hermano que está a tu lado no te habla. Deberías sufrir. Pero han visto a veces en la iglesia, no, normal, y te saluda. Y canta alabanza, está drogado, pues, está drogado. Y todavía puede hablar en lenguas, está drogado, perdón, hermanos. Está drogado. Dios está diciendo, no puedes aceptar ese vino. Y es otro vino que ha cambiado tu manera de caminar. Te lo ha cambiado. Por eso en la Santa Cena ya no te mueve a nada, no vas para pedirle perdón, no, es igual. Si me habla bien, si no, igual, la salvación es personal. No me interesa, si irás al infierno, yo estoy bien con el Señor. No sufres. Pero ¿se ha dado cuenta usted, hermano, y yo, y nos damos cuenta
que cuando tú tienes el vino del Señor, sufres cuando alguien no te habla. Sufres. Ahora no sufres, diremos, porque, bueno, ¿qué voy a hacer? No, sino porque tu relación está siendo empañada. Tu situación de amar a Dios está teniendo un obstáculo. Y estás esperando una oportunidad, aunque no sea tu culpa, de arreglar. Y si no quieres, bueno, no importa, pero arreglar, sufres. Por eso el sufrimiento de Jesús era pues pagar el precio por nosotros, debería sufrir. Y él dijo, no, yo no quiero un vino drogado. Yo quiero sufrir por mis hijos. Y él sufrió. Este es un vino, hermanos, que en vez de arreglar los pies de los hijos de Dios, los destroza. Ahora, como les dije, ¿no? Si nosotros analizamos, si nosotros vemos eso en la congregación, muchos están con este vino drogado. Dios nos perdone. Dios me perdone. Si alguna vez yo ya lo paso por alto y no quiero arreglar la situación. La Biblia dice, confesaos vuestros pecados unos a otros. Si lo dejamos pasar y no nos duele, es un problema. Este es un vino terrible. A ver, vayamos en otro vino. Entonces, el enemigo sabe que si mis pies están bañados, lavados con el vino verdadero, que es la presencia de su Espíritu Santo, va a haber una sonrisa en mí. Yo voy a estar en paz con mis hermanos. No va a haber amargura por las cosas que sucedan, porque yo digo, todo ayuda bien a los que aman al Señor, aunque venga algo calamitoso. Miren este otro. Apocalipsis 17:2. A ver ustedes. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Qué vino es este? Es otro vino. Este vino no te hace estar de gozo. Este vino, ¿qué quiere? Léalo, pues, ¿qué quiere este vino? ¿Embriagarse de qué? Sí, es un vino que te hace buscar otros amores. Es un vino que no interesa. Es un vino que te hace perder la unidad familiar, te hace perder el contexto de lo que es hogar, familia, hijos. Y te embriagas. Dice que esta mujer estaba llena de vino de fornicación. No podía dominar sus impulsos pasionales. O sea, estaba ebria. ¿Afecta a los pies? Claro que afecta a los pies. Dios nos guarde. Miren este otro. Esta es terrible. Miren lo que dice. A ver qué dice. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. ¿Qué vino es este? ¿Qué vino es este? Yo pregunto, ¿te cambia la manera de caminar? Este es un vino egipcio. Este es un vino egipcio porque dice, no, he adornado mi cama, mi esposo no está. Con colchas recamadas, con cordoncillo de Egipto, no es cualquiera cama. He perfumado mi cámara con misa, aloes, canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. Cambia tu manera de caminar. Son vinos, hermanos, que destrozan, contaminan, que no te hacen caminar bien. Apocalipsis 17:5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrada con gran asombro. ¿Qué vino es este otro vino? Este es un vino de matanza a los cristianos. Este vino tal vez no lo estamos bebiendo hoy, pero un día ese vino van a beberlo muchos, porque es matar a los cristianos, destrozar un odio profundo de la ramera hacia los hijos de Dios. ¿Cambia nuestro caminar? Sí, cambia nuestro caminar. Pues les digo, ¿no? Hasta donde estamos viendo hay vinos bien peligrosos. Y se ha dado cuenta el enemigo cómo copia las cosas de Dios y cómo pueden transformar, nuestro caminar. Pero yo quiero volver al vino del Señor. Siempre el vino del Señor.
siempre. El vino del Señor me hace reconciliarme. El vino del Señor me provoca gozo. El vino del Señor me hace buscar las cosas del Rey. Me hace dar una sonrisa a la adversidad. Y debo tratar con ese vino. A ver, vayamos. Jueces 6:11. También lo hemos visto. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás Abiezerita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en él para esconderlo de los madianitas. ¿Se acuerda lo que hemos hablado, no ve? ¿El lagar para qué era? Para el vino. ¿Y qué estaban haciendo en el lagar? Sacudiendo el trigo. Estabas en el lugar incorrecto. O sea, ese es el problema. Estás en el lugar que no te pertenece, haciendo lo que no deberías hacer. ¿Qué tenía? Miedo en vez de gozo. A ver, este tiempo muchos de verdad tienen miedo en vez de gozo. Lo que le estoy diciendo. Miedo a lo que está ocurriendo, miedo a lo que está pasando. ¿De qué te vale tener la palabra si tienes miedo? ¿De qué te vale tener abundancia de palabras si no confías en el Señor? ¿De qué te vale tener la palabra, los discipulados, si no puedes enfrentar lo que viene? ¿De qué te vale tener tanta palabra si llegado el momento de la prueba en tu vida no hay gozo? Y este fue el problema de Gedeón. Tenía palabra, sí, pero ¿qué es lo que no tenía? No tenía gozo, ¿ya? No tenía gozo. Del trigo que se sacaba pan, ¿ya? Pero este pan no tenía gozo. Y ese es el problema, hermanos. Cuando nosotros asistamos al discipulado, la palabra nos tiene que dar gozo. Por eso que mis pies tienen que estar teñidos con el vino, tiene que darme gozo. Pero ellos tenían palabra, pero no podían sentir el gozo. Si no recuerdo, en Timoteo o en Tito dice, ¿no? Estas siempre están aprendiendo y aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿De qué te vale tener palabra si esa palabra no te produce gozo? Estos tiempos y los tiempos que vamos a pasar, siempre va a venir palabra de Dios a tu vida y te va a decir, no, esto es por esto, Dios lo permite por esto es lo que Dios va a hacer. La palabra te produce gozo, la palabra te produce paz, la palabra te produce prosperidad espiritual, material, la palabra te saca de tus problemas. ¿De qué te vale tener palabra si tienes miedo? Y Gedeón tenía miedo y se ocultó, dice en el lagar, ocultaba la palabra, no podía compartirla a su familia. Cuando hay palabra, hermanos, vences el enojo, vences la ira, la tristeza y el temor cuando hay vino en tu vida. Estoy yendo de a poco al vino nuevo. Quiero que vayamos al vino nuevo, que es el tema que va a ser central en nuestras vidas. Tengo palabra, pero ahora necesito este vino. Así voy a vencer el enojo, voy a vencer toda situación. Jueces 6:13. Entonces Gedeón les respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? Si yo vengo a la iglesia, canto, alabo al Señor, escucho, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué enfermo? ¿Por qué me sucede esta situación? Su vida no tenía, como le digo, exactamente el contenido de la palabra. Sabía la palabra, sacaba el trigo, pero no conocía lo que Dios tenía para él. Y hasta ahora muchos de nosotros estamos en lo mismo. ¿Por qué? Si Dios es así, ¿por qué me pasa esto? Si Dios me hace esto, ¿por qué permite esto en mi vida? ¿Por qué, Señor? Y Él dice, ¿por qué? Si Dios es Dios, ¿por qué estamos viviendo esclavos? ¿Por qué no puedo prosperar en mi trabajo? ¿Por qué tengo este problema? ¿Por qué? Si Dios es Dios. ¿Dónde están ahora todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos hizo el Señor subir de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los madianitas? ¿Tenía gozo? Ningún gozo. ¿Qué es lo que había en su vida? Queja. ¿Por qué el Señor permite? ¿Por qué? Y el Señor tuvo que encontrarlo y decirle, no, varón esforzado y valiente. El gozo nos va a hacer cambiar, hermanos. Este gozo va a transformar nuestras vidas totalmente cuando esa presencia del Señor venga a través del vino. Miren esto otro, Jueces 6:15. Y él respondió, Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es más pobre en Manasés y yo el menor
de la casa de mi padre. O sea, no sirvo, soy el más pequeño, soy pobre, no tengo recursos, no he estudiado, no puedo. ¿De qué tenía la palabra cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿De qué tenía tanta palabra que recibía si en el momento que tenía que él enfrentar la situación tenía excusas? Por eso estaba en el lugar inadecuado, en el lugar incorrecto. El lagar lo que produce es gozo, es alegría, confianza total en el Señor. Eres confiable en Dios, Dios confía en ti que vas a salir del problema. Pero así nomás, palabra nomás, sin este otro proceso del vino, es a veces no comprender. Vuelvo a reiterar, ¿de qué nos vale tanto discipulado? Si el discipulado no va a cambiar nuestras vidas. Tiene que cambiar. Y esa palabra va a transformar nuestras vidas. Y esto último que vamos a hablar por la hora, ¿qué dice? Y vino el ángel del Señor, se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás Abiezrita. El hijo de Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Tenía palabra, pero tenía miedo, ¿ya? Tenía miedo. La palabra lagar es Gat. Esa es la palabra, Gat. ¿A quién nos recuerda Gat? A Goliat de Gat, ¿no ve? En ese lugar se pisaba uvas, era la parte superior que les he hablado. La parte inferior se llamaba Yeker, parte inferior. En 1 Samuel 17:4, ese texto no lo tengo, aquí está. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palo. Ahora, tener el vino en mis pies, ¿qué implica? Hasta ahí hablando. Con esto. A ver, volvamos. La palabra lagar es, ¿se acuerdan qué es? Gat. Es Gat. La palabra lagar es Gat. Significa pisar uvas. Es la parte superior. ¿Dónde estaba pisando Gedeón? ¿Dónde estaba trillando el trigo? En el lagar. ¿Pero qué tenía? Miedo. ¿Miedo por qué? Porque había gigantes en su vida. Cuando le dijeron, no, varón esforzado, no, ¿cómo yo voy a ser varón esforzado? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde están sus maravillas? Los gigantes eran más terribles para él. ¿Ya? Cuando le dijeron, tú puedes, vas a salir de toda esta situación, ¿qué dijo él? Pero si yo soy el más pobre, soy el más pequeño, no puedo, había gigantes. Entonces la palabra Gad que estamos hablando, la palabra Gad que estoy diciendo, es enfrentar a tus gigantes en el gozo del Espíritu Santo. Cuando David vio a Goliat, pues él era un enano para él, y él era el gigante. ¿Por qué? Porque estaba en Gat, estaba en el lagar. Él conocía el triunfo, sabía el gozo de la salvación. Él pisaba y con alegría, antes de verlo caído a Goliat, él ya lo vio en el Señor Jesús eso. Él ya vio toda esta situación. Por eso Gat significa esa palabra. Gat es gigante, ¿ya? Es una autoridad que tenemos contra gigantes. Tener esto, hermanos, tener el vino en nuestras vidas es pelear contra las potestades y destrozarlos. En cambio, los gigantes no nos dejan, como Gedeón decimos, pero ¿cómo voy a poder? ¿Quién va a ser? Ahora, ¿se acuerdan quién derrotó a Goliat? David. ¿Y David cómo hacía? Mojaba sus pies en el vino. Antes de vencerlo, él ya era vencedor. ¿Quién eres tú? Él ya había vencido, porque tenía esa presencia de Dios. El libro de 2 Timoteo 4:5, la Biblia dice, ¿no? Pero tú, sé sobrio en todas tus cosas, en las cosas, sufre penalidades, haz trabajo de evangelista, cumple tu ministerio. Vamos a tener sufrimiento, pero el tener los pies tratados con el vino, siempre te van a hacer vencer los gigantes, siempre, siempre. A pesar de la situación y a pesar de cualquier cosa que exista, tú siempre vas a proclamar la victoria del Señor. Siempre vas a proclamar su gozo. Siempre vas a decir, salvación hay en Dios. Pero imagínate si lo haces en amargura. Si David hubiera ido a pelear en amargura contra Goliat, si David hubiera ido en ese sentido, nunca hubiera vencido las batallas. Por eso Gat es lagar. Y lagar significa enfrentar a tus gigantes en el gozo del Señor. Por eso la alabanza dice, pues el gozo del Señor mi fortaleza es mi fuerza.
Y yo le vuelvo a decir otra vez y una vez más, cuando usted y yo tengamos un problema, gócese en el Señor, alégrese, déle una sonrisa al enemigo y dígale, todas las cosas ayudan a bien, Él tiene el control de todas las cosas. Puedo estar mal, puedo tener esta situación, pero Dios sabe lo mejor para mí. Y hoy día yo voy a pisar en el lagar del gozo, porque sé, me anticipo al futuro, que todo ayuda bien, que en Cristo tengo mi victoria. Entonces, esa era la solución. Pero Gedeón no, pues hermano, Gedeón estaba con problemas y Dios tuvo que enseñarle. Entonces, cuando yo le estoy hablando de esto, le estoy hablando de un proceso que vamos a pasar, estamos pasando. ¿Somos lavados por la palabra? Sí. ¿Ya? La palabra es importante para nosotros, sí, pero si la palabra no produce cambio y gozo en tu vida, estás en un problema. Entonces, el siguiente paso que estamos viendo es que la palabra tiene que producir gozo, tiene que producir la perspectiva de que yo voy a vencer al enemigo en el nombre de Jesús. Y aquí en la iglesia, y donde esté en alabanza y en gozo, voy a cantarle al Señor y le voy a dar gloria y voy a ser victorioso en Él. Pero hay otros vinos que nos pueden quitar este gozo. ¿Cuál es ese vino? El primer vino que hemos hablado del enemigo que puede quitarnos el gozo. De la amargura. ¿Y podemos culparle a quién? Inclusive a Dios. Inclusive a Dios. ¿No ve? ¿Y el otro vino que puede quitarnos ese gozo cuál es? También el vino de la fornicación, que te aparta de todas las cosas del Señor. Otro vino. El vino drogado. Que estás bien, no pasa nada, tú estás tranquilo y no hables con tu hermano. Son vinos que te pueden quitar y Goliat te puede destrozar. Estos vinos te van a dar fuerza y fortaleza, le dan fuerza, al enemigo para atacarlos. Pero el vino del Señor, hermanos, nos va a dar la fuerza para salir. Vamos a hablar mucho del vino nuevo. Estamos en la introducción de este tratamiento de los pies. Ahora yo le voy a decir, Señor, por favor, que mis pies estén con el vino del lagar. Que cuando venga el enemigo, Señor, yo voy a estar fuerte en ti, Jesús. Y antes de que el enemigo venga a declarar su victoria sobre mí, yo ya voy a cantar en gozo en tu casa, en mi casita, donde estén los problemas, va a haber gozo en mi vida. Mis vestidos están manchados de este vino, mis pies dan olor a este vino. Como hemos dicho, huele a victoria. Olemos a victoria. ¿Por qué? Porque tenemos el vino del gozo del Señor. Vamos a hablar de ese vino con más detalle en la próxima clase para entrar al vino nuevo, a un vino, pero que es muy bueno ya en el Señor. Perdón por la reiteración. Y no olvidemos 2 Timoteo 4:5. ¿Vamos a sufrir penalidades? Sí, pero tenemos ya la victoria en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Si hubiera alguna pregunta, por favor, comentario, corrección.